Continuamos en este momento con nuestro Main Showroom y ha llegado el momento de presentarles a nuestra keynote del día de hoy, que es un placer tenerla, que además es una gran mujer y eso también a las mujeres nos representa dentro de toda esta parte de la educación. Es una mujer entusiasta por la educación y optimista de un mundo mejor construido por humanos con un propósito de vida. Su filosofía es simplificar conceptos complejos y hacerlos útiles para todos, comenzando por los niños. Es aprendiz comprometida a invertir 20% de su tiempo en el aprendizaje. Ganadora del premio Microsoft Circle Excellence y autora del libro Become Einstein Teacher, publicada en los Estados Unidos, que es un gran logro. Ella es Erika Tuani, cofundadora y directora ejecutiva de Learning One to One. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra gran keynote del día de hoy. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Es un placer tenerte, Erika, con nosotros. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mejor de venir a un evento en vivo en plena pandemia es, mujeres, no tener que usar maquillaje, porque todo el tiempo estamos de mascarillas. Así que, por favor, vengan porque vale la pena. Bueno, empezamos entonces. El tema de hoy es algo distinto. Hemos visto durante toda esta conferencia personas presentando sobre la tecnología, sobre productos que podemos usar, sobre productos increíbles que pueden beneficiar a nuestros estudiantes. Pero hay algo muy importante que tenemos que discutir también. ¿Qué pasa en la cabeza de los niños? ¿Qué pasa cuando un poco más adelante vamos a ver la inteligencia artificial que tanto oímos decir cuando se infunda con la inteligencia biológica? Y esto es lo que vamos a discutir hoy. Empezamos entonces, como dijo nuestra presentadora, soy autora del libro Becoming Einstein's Teacher, que está en inglés en este momento, pero que a finales de este año estará en español. Y distinto de cualquier otra presentación, usen el celular, usen y abusen, pero cuando usen, asegúrense de que usen estos handlers, ¿ok? Ahí están para que puedan usar. Bueno, vamos a empezar con algo que pasó en 1815, que cambió el mundo. Hubo una explosión de un volcán en Indonesia. Y este volcán creó como una camada de una nube negra en todo el mundo por casi 2 años. Y se murieron animales, y no pudo crecer las plantaciones, y hubo hambre en el mundo. O sea, tremendos problemas que vimos, ¿no? Pero también hubieron muchas cosas buenas que pasaron. Por ejemplo, que se inventó la bicicleta, porque los caballos se murieron, no había cómo moverse de un lado al otro, y entonces este señor se inventó la bicicleta. Antes no había pedales, entonces simplemente se montaba la bicicleta así. Pero después vino el triciclo y después, un par de años después, finalmente tuvimos la bicicleta tal cual la conocemos, ¿sí? Y hay algo interesante acá que pasó. Cuando se inventó la bicicleta la primera vez, uno no creía que podía montar sin tocar el piso, como los caballos. Y finalmente, un par de años después, finalmente descubrimos que sí se podía. Entonces pasamos de simplemente una crisis a una creencia. Creímos que sí podíamos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y hoy es, como dice en inglés, no-brainer. Se puede montar bicicleta desde chiquitos, ¿sí? Entonces, de creer en algo, de una crisis, a creer en algo que nos parecía imposible. Bueno, ¿y cuál es la crisis grande que estamos pasando hoy? Nuestro virus, que ahora se vino para quedarse, es el virus. Y además de esto, tenemos otros desafíos también, que es en nuestro escenario de la educación, ¿no? Exigiendo en nuestros maestros más experiencia personalizada a nuestros estudiantes, menos capacitación, exigencia de sistemas rígidos de notas, tantas cosas que hemos visto, ¿no? que es un desafío para nuestros estudiantes. Y además, en entrevistas con docentes dicen el 27%
dice que no regresa después que se termine este año escolar. No va a ser más maestro. Entonces estamos viendo una disminución de los maestros en todo el mundo. Gran crisis. Y somos creativos, por supuesto, ¿no? Cuando vino la pandemia, cuando tenemos que usar la tecnología sin capacitación, ¿qué hacen nuestros maestros? Son resilientes, siguen fuertes, intentando de alguna manera asegurar que nuestros estudiantes siguen aprendiendo. Esto fue nuestra realidad en el 2020. Y algo también que hemos notado es que en Estados Unidos, que es el gran inversor de la inteligencia artificial, vemos el crecimiento de esta inversión que crece en los últimos 3 años al 56% al año, mientras que la inversión en educación crece el 3% al año en el mismo periodo. Estamos aquí diciendo que nos importa más la inteligencia artificial, que creemos más en la tecnología para hacer las transformaciones que esperamos en nuestro mundo, para vivir mejor. Esto es lo que estamos hablando con este tipo de inversión. Esto es nuestro statement. Bueno, y me dicen, en Chile, fui en una interacción con profesores universitarios, me dicen, pero Erika, no me vengas a hablar de inteligencia artificial aquí, porque en Chile no tenemos inteligencia artificial. Y le dije, ¿cómo no? Inteligencia artificial está en YouTube. Por ejemplo, si buscas inteligencia artificial en YouTube, te va a traer varios videos aquí a la derecha con el tema relacionado a lo que estás buscando. Esto es inteligencia artificial. Si buscas en Netflix, por ejemplo, una película, ¿no? Netflix te muestra varias películas o la misma película con varias fotos distintas, a ver en qué vas a pinchar. ¿Cuál es lo que te gusta más? Si solo letras, si la cara de un niño, si muchos niños. Esto es inteligencia artificial, porque está testando a ti, a ver en qué vas a pinchar. Entonces, ¿cómo no usas inteligencia artificial hoy día? Bueno, y cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, ¿qué pensamos? Un robot enseñando a los chicos, ¿no? Ayer oímos de una presentación que decía, una de las preguntas decía, todos los apps prometen que no necesitamos más de maestros. Y cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos un robot enseñando a nuestros niños, ¿sí? Es lo que pensamos. Pero vamos a volver un poquito y vamos a entender qué es inteligencia biológica. ¿Listos para una clase rápida de inteligencia biológica? Bueno, esto es una conexión neuronal. Así funcionan nuestros cerebros. Tenemos 100 billones de neuronas así y se conectan acá cuando uno aprende algo. Cuando se unen, aprendimos algo y se forma una red, una conexión neuronal en nuestro cerebro, ¿sí? Y así se ve a nivel microscópico cómo es la conexión neuronal. Bueno, pero necesitamos algo para asegurar que se queden unidas, ¿no? Si no, no sabrías montar bicicleta hasta esta edad, porque aprendiste desde chiquito, ¿sí? Bueno, se llaman neurotransmisores, la cola que une las neuronas, ¿sí? Y aquí puse algunas, existen más de 60 neurotransmisores, pero hablemos de dopamina, serotonina, norepinefrina. Si tienes la cantidad ideal de dopamina en tu cerebro, tienes memoria de trabajo, motivación, claridad. Si te falta dopamina, eres hipercompulsivo, tienes la mente brumosa, ¿sí? Entonces, esto pasa con todos los neurotransmisores. Y es muy importante entender, porque muchas veces decimos, este niño está muy distraído en el salón de clase. Pero no necesariamente es porque está distraído, es porque no hemos logrado asegurar que se genere la dopamina necesaria para que esté motivado, ¿sí? Mientras que la inteligencia artificial está haciendo esto. Entonces, por eso el niño va al celular, por eso quiere jugar, por eso quiere usar otras herramientas que no poner atención a lo que no le interesa, ¿sí? Entonces,
neurotransmisores, muy importante. Ahora, hay un estudio de Donald Hebb que dice, células que disparan juntas permanecerán conectadas. Y eso es demasiado importante para la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con que el niño ya conoce, con que los estudiantes ya saben. Conocimientos previos aseguran que podemos seguir creciendo las neuronas que ya existen en su cerebro. ¿Sí? Primer punto de aprendizaje. Bueno, y les doy un ejemplo de hace muchos años cuando fui a esquiar. Una primera vez estaba aprendiendo y me dijeron, pizza para parar, papas fritas para seguir adelante. Pizza para parar, papas fritas para seguir adelante. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando empezaron a manejar? Qué tremenda confusión en nuestra cabeza, ¿no? Imagínate bajando una montaña con estos palitos resbalosos por debajo de nuestros pies y tenemos que recordar cómo parar. Conecté lo que sabía de geometría de la comida, de algo, para poder parar. Entonces el instructor decía, pizza, 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 y así podía parar. Imagínate si no supiera, si no tuviera esta asociación, no me iba a recordar que había que hacer una pizza para parar. Muy importante, aprendizaje por asociación. Bueno, ¿y cómo funciona el aprendizaje en nuestro cerebro? Así funciona. Un nuevo conocimiento entra por el lóbulo frontal derecho, se conectan las redes neuronales, ¿sí? Que forman estas redes. Practicamos para fortalecer estas conexiones. O sea, ¿por qué montaste bicicleta tantas veces hasta que dominaste la habilidad? Es la práctica, ¿sí? Y finalmente, esto se vuelve una habilidad o un hábito en nuestras mentes. Entonces, por eso somos capaces de aprender. Así funciona el sistema de aprendizaje en nuestras cabezas. Bueno, y así se ve en tu cerebro cuando las conexiones neuronales, cuando ya tienes muchas conexiones en el cerebro. Así se ve. Ahora, recuerden esta imagen porque más adelante nos va a servir cuando hablemos de inteligencia artificial. Vamos a ver qué es esto, porque muchas veces oímos decir, pero no entendemos qué es, ¿sí? Bueno, la inteligencia artificial fue inventada en 1956, es un término, ¿sí? Por cientistas de estas compañías y de universidades. No piensa, no sonríe, no tiene nuestra forma. La inteligencia artificial es responsable por tareas repetitivas. Por ejemplo, una receta de pastel es una tarea repetitiva, ¿no? Sigues la receta y tienes un pastel, ¿sí? Los ingredientes que son los datos. Entonces, cuanto más datos tenga la inteligencia artificial, más sabroso va a ser el pastel, ¿sí? Más preciso va a ser la foto que te muestre Netflix. Más preciso va a ser los videos que te van a llegar cuando abras YouTube, ¿sí? Entonces, por eso la inteligencia artificial tiene sed y hambre de datos. Es muy importante. Son algoritmos con un número finito de pasos, ¿no? Una receta de pastel tiene 6 pasos, ¿sí? Bueno, y finalmente, cuanto más datos, mayor la precisión del algoritmo, ¿sí? Eso es inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando buscas en Google, los datos, por ejemplo, inteligencia artificial, te trae qué es una tecnología, la definición, te trae cursos, te trae una cantidad de información, pero también te trae películas asociadas a lo que es inteligencia artificial. Y luego después, esto está relacionado a ti. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si unimos lo que los demás están preguntando? Entonces ahí viene, personas también preguntan, personas también buscan. Entonces aquí estás viendo cuando la inteligencia artificial empieza a unir de varias personas todos los datos que nosotros estamos poniendo ahí afuera, poniendo en nuestras búsquedas para asegurar que pueda ser cada vez más preciso la información que te llega a ti. Es muy bueno, ¿no?
Es muy bueno porque no tienes que pensar mucho en qué pregunta hay que hacer a Google, sino que Google está siendo inteligente suficiente para traerte la información. Bueno, aún más en Facebook, por ejemplo, cuando una amiga mía nos tomó una foto y se olvidó taguearme a mí, Facebook viene y me pregunta, ¿quieres taguearte? ¿Quieres poner tu nombre acá y asegurar que estés en esta foto? Porque estás. Entonces, Facebook es capaz de leer los píxeles de las fotos, de reconocer mi cara, reconocer cómo soy, ¿sí? Pero aún más increíble es cuando Facebook empieza a reconocer cómo yo era hace 20 años. Esta es una foto viejísima. Y me pregunta Facebook si yo quiero taguear a mi amigo Lucho, que está en esta foto, y que era flaquito, y que ahora está un poco más gordito. Pero aún así, Facebook es capaz de reconocer la foto. ¿Por qué? La inteligencia artificial lee los píxeles más chiquitos y reconoce este dato relacionado a ti de alguna manera, ¿sí? Esto es el poder de la inteligencia artificial que usamos todos los días, ¿sí? Bueno, y esta última parte que les mostré se llama Deep Learning Neural Network. No les voy a explicar mucho qué es, pero es demasiado profundo, demasiada cantidad de datos que tenemos en las computadoras y que se procesa esta información para asegurar que lleguemos acá. Ahora mire qué interesante, cómo se parece con nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo se parece? Con las neuronas que están aquí. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la gran diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia biológica? ¿Alguien? La inteligencia artificial aquí nos dice nuestra audiencia que debemos alimentar nuestra otra opinión aquí de la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia biológica. La capacidad creativa. La capacidad creativa. La inteligencia artificial no es creativa, hasta ahora. Así es, la inteligencia artificial no es creativa, sigue algoritmos. Pero más allá que esto, la inteligencia artificial no tiene neurotransmisores. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Usa los neurotransmisores de ustedes, de nosotros. Usa nuestro cerebro, ¿sí? Por eso enganchamos tanto. Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona así. Primero, la inteligencia artificial personaliza absolutamente todo para ti. Entonces, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, mi Twitter, mi esto, mi aquello, es todo mío, ¿no? Mi Google, es todo mío. Personalización, dopamina en tu cerebro. Luego después atención, dopamina, epinefrina. Entonces todo el tiempo está quitando tu atención. Bueno, después es gratificación, me siento bien, tengo likes, puedo socializar lo que está pasando aquí en el evento, socialización, serotonina, ¿no? Me siento bien. Pero al mismo tiempo, cuando todo esto pasa, si no estás al tanto de lo que está pasando, vuelves un ser hackeable, estás con la atención secuestrada. Por eso hay tanta gente que está todo el tiempo viendo las notificaciones en su celular. Se suena el celular y quiere ver lo que está pasando, quiere ver quién te habló, quién te dio un like, quién te esto, quién aquello. Y así, por ser un ser hackeable, ahora tienes generaciones de patrones, anuncios personalizados, fake news, estás susceptible a todas estas cosas. Se volvió un hábito tocar el celular todo el tiempo, se volvió un hábito buscar las cosas que está pasando con la inteligencia artificial. Eso es lo que llamo de biohacking. Estás biohackeado, ahora estás totalmente dependiente. Entonces me puedes preguntar, pero Erika, entonces ¿qué quieres decir? ¿Que ya no puedo tener celular? ¿Que ya tengo que borrar todas mis notificaciones? ¿Que tengo que salir de Facebook, de Twitter? ¿Que tengo que dejar todo? No, aunque lo quisieras, no puedes, porque vivimos ya en un mundo que exige
que nosotros nos integremos con la inteligencia artificial. Ya no hay más mundo sin inteligencia artificial. Pues, ¿qué hacemos entonces? Bueno, ahí viene lo que llamamos de control cognitivo. Tienes que saber lo que está pasando y tienes que tener el control de tus acciones. ¿Y cómo hacemos? Aún tenemos la personalización, serotonina, ¿sí? Pero ahora ya sabes, bueno, está personalizando porque quiere hackear mi atención. Bueno, aún ponemos atención, ¿sí? Luego gratificación, aún seguimos con los mismos pasos, ¿no? Aún tenemos estas mismas experiencias, socialización, estamos involucrados con nuestros amigos. Sin embargo, porque tenemos este control cognitivo, somos seres no hackeables. Tenemos este control cognitivo y por lo tanto, nuestra generación de patrones ahora es la autonomía. Yo tomo la decisión, yo soy dueño de mis acciones. Es tener esta conciencia y que se vuelva un hábito, estás desarrollando pensamiento crítico, deductible, inducible, estás aprendiendo a aprender, estás consciente de todo lo que está pasando, ¿sí? Eso es la importancia de asegurar que entendamos cuál es esta diferencia entre inteligencia biológica y artificial y asegurar que también tengamos control cognitivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aseguramos que nuestros niños en los colegios, en todo el mundo, en Latinoamérica, en México, podemos desarrollar este control cognitivo? Existen ya experiencias comprobadas, estudios comprobados de que la primera cosa que tenemos que desarrollar es la autonomía de este niño. Esta práctica constante, o sea, un niño ya nace con el deseo de caminar solo, ¿no? Comer solo. No mamá, no me des más la mano, ya sé ir solo al colegio, quiero hacer las cosas solo. Esto es autonomía, es esta necesidad de control que es innata como seres humanos, es innata nuestra, pues autonomía. La segunda cosa es el dominio, es tener control de tu aprendizaje, en qué vas a aprender y cómo lo vas a aprender y cómo lo vas a hacer. Entonces, dominio. Y finalmente, tener un propósito. Porque si yo tengo la autonomía de tomar decisiones y yo sé que sé aprender lo que tengo que aprender para poder ser lo que quiera ser, ¿no? De realizar mis sueños, puedo realizar el propósito de vida. Y cuando alguien entiende que puede hacer todo esto que desarrollamos la motivación intrínseca, esencial para asegurar que tengamos perseverancia y buscar nuestros sueños. O sea, el colegio y el aula y la experiencia de aprendizaje pasa a ser un aprendizaje de vida, algo que nos va a ayudar por toda la vida. Ayer decía Fernando que tenemos que desarrollar el socioemocional, ¿no? El socioemocional es muy importante, tanto como el cognitivo, y eso es verdad, es fundamental. Ahora, hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no, ¿sí? ¿Qué no podemos resolver? No podemos resolver el contexto en que vive un niño, ¿no? Que los papás son separados, que los papás abandonaron al niño y vive con la abuela. Hay cosas que no podemos resolver a nivel emocional, pero lo que sí podemos resolver es asegurar que desarrollemos esta motivación intrínseca de lo que hablamos, porque con esto de la motivación intrínseca, el niño va a ser perseverante en buscar sus sueños, independiente del contexto en que esté, va a estar aquí adentro. O sea, la motivación no va a ser externa, sino el niño lo va a llevar aquí adentro. Por eso la importancia de asegurar que tengamos esta motivación intrínseca. Ese es el desarrollo socioemocional más importante que podemos proveer a nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo usar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia biológica? ¿Se acuerdan cómo se aprende, no? Este es el sistema de aprendizaje en el cerebro. Bueno, cuando personalizamos la educación, estamos asegurando que se genere el dopamina en el cerebro, ¿sí? Cuando aseguramos que exista aprendizaje por asociación, estamos asegurando que dopamina, norepinefrina.
Cuando aseguramos que exista práctica, estamos fomentando la creación, dopamina. Y finalmente, una retrocontinua al estudiante, serotonina. Entonces, así sabemos trabajar con la inteligencia biológica, aseguramos que el niño realmente aprenda. Y esto es lo que hemos hecho a través de la Fundación Learning One-to-One, de la cual soy cofundadora y CEO. Desarrollamos 6 pasos que aseguran que alineemos lo que está pasando en el cerebro del estudiante con la inteligencia biológica, con la inteligencia artificial, con cualquier tipo de situación que exista en el contexto del estudiante, ¿sí? Y si quieren aprender más de estos 6 pasos, está en el libro Becoming Einstein's Teacher, en nuestro website también hay videos gratis que los docentes pueden acceder y ver cómo asegurar que aprendamos, que los niños puedan seguir aprendiendo independiente de su contexto, independiente si tengan tecnología o no, qué libro de textos tienen acceso, porque lo que estamos haciendo es desarrollar la motivación intrínseca de este niño, desarrollar la perseverancia y saber la autonomía y saber que ellos pueden realizar el propósito de vida que tienen. Bueno, aquí es algo muy importante que quería compartir con ustedes, ¿no? Durante este evento vimos muchísimas apps, pero ¿cuál es la mejor para tus estudiantes? ¿Cuál es el mejor para un sistema educativo? Entonces aquí les dejo un tip de lo que sí deberíamos buscar en una app. Deberíamos asegurar que esta app personalice el proceso de aprendizaje en vez de personalizar el contenido. Entonces, el proceso de aprendizaje, lo que pasa en el cerebro del niño es más importante que personalizar el contenido. Luego, que fomente la creación en vez de permitir la regurgitación, la repitencia de contenido. Luego, considera las preferencias del estudiante en vez de tratar a los estudiantes todos igual, ¿sí? Luego, provee retroalimentación continua a este estudiante del proceso de aprendizaje en vez de proporcionar calificaciones a los exámenes, porque cuando ya se hace el examen, ya se acabó la oportunidad de proveer retroalimentación a este estudiante. Ya pasa el próximo capítulo o el próximo tema con 50-60% de gap en el aprendizaje. Cada vez va a aprender menos. Entonces, es muy importante tener esa retro continua. Y asegurar también que se desarrolle la autonomía del estudiante en vez de no fomentar la autonomía. Recuerden, la autonomía es fundamental, es el primer gran paso para asegurar que podamos vivir en el contexto de inteligencia artificial que estamos viviendo hoy. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se fusione con la inteligencia biológica? Esto va a pasar eventualmente, ¿sí? Entonces imagínense que estamos ahí en el Tesla, en nuestro Tesla, ¿sí? Que está conectado con nuestro celular y ya sabe el Tesla, nuestro carro inteligente, que tenemos que ir a una reunión. Ya ponen el mapa ahí, ya sabe para dónde tengo que ir, pero esta mañana voy a parar aquí en esta tienda porque esta mañana hice ejercicio y mi reloj sabe que, mi reloj inteligente, sabe que necesito determinada cantidad de nutrientes para asegurar que esté bien en mi reunión. Entonces encuentra este sitio, Google Pay ya me paga el jugo, ya voy a camino en mi reunión, Google Play me pone una música que me va a levantar el espíritu, ¿sí? Y llego a mi reunión feliz, listo para hacer mi mejor. Una pregunta, ¿esto está lejos de pasar? Toda esta tecnología ya existe. Esto es inteligencia artificial. Entonces ya estamos viviendo esta realidad. Y hay otros estudios más, ¿no? De, por ejemplo, lo que se llama Brain-Computer Interface, donde nuestro cerebro está conectado con todos estos cables y se resuelve una cantidad de problemas. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson's, distonia, sordera, se resuelven desbalances químicos, depresión, adicción, dolor, ansiedad, se resuelve cognición, quiero aprender más rápido,
quiero practicar mejor mi deporte. Todo esto se resuelve asegurando que tengamos la motivación necesaria en nuestros neurotransmisores en el cerebro. Pero imagínense nosotras mujeres saliendo con todos estos cables de nuestra cabeza, caminando en la calle. Qué horrible, ¿no? Sería terrible. Alguien pensó en esto. Un señor llamado Elon Musk, que ustedes deben conocer bien, se inventó Neuralink, que vimos un poquito ayer, ¿no? Que es un dispositivo que se conecta directamente en nuestro cerebro. Y esto hace con que tengamos acceso a esta motivación, ¿no? Esta generación de neurotransmisores en nuestro celular. Yo me imagino que en un futuro muy próximo voy a llegar muy cansada en la casa, sé que tengo que hacer ejercicio, no tengo la motivación necesaria, me voy a pinchar un botón en mi celular, ¡bam! Ya, motivadísima a ir al gym, ¿sí? Esto va a pasar seguramente, seguramente. Bueno, existe, esto es la versión 2019, la versión 2020 del Neuralink es una monedita así, chiquita. Ya está dentro de tus cerebros. Ustedes pueden buscar en YouTube y van a ver la versión 2020. Pero mejor aún es lo que se llama NeuroDust, que es una invención de UC Berkeley, es una universidad en Estados Unidos, que se inventó un dispositivo así chiquito de 3 milímetros que se puede poner en todo tu cuerpo y puedes tener una foto real de todo lo que está pasando en tu cuerpo. Imagínense cuántos ataques de corazón vamos a resolver, cuántos cánceres vamos a identificar antes que pase. Qué maravilla será para nosotros humanos vivir con toda esta tecnología y asegurar que tengamos en nuestras manos la solución. Sí, va a ser increíble. Pero al mismo tiempo nos trae un desafío muy importante. ¿Qué desafíos? ¿Seremos autónomos? ¿Tendremos privacidad? ¿Nuestro cerebro será capaz de tan alto rendimiento? Son todas estas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? También terceros podrán leer nuestras mentes, porque puede ser que se hackee el celular y empiece a leer. O sea, yo me imagino mi esposo preguntando, y yo le voy a decir, nada. Y él en su celular va a ver qué está pasando conmigo. Va a ser terrible, vamos a tener que reinventarnos las mujeres, ¿sí? Cuántas cosas nos va a pasar y tenemos que estar atentos a eso, pero lo más importante es que es ser humano cuando existe esa integración, ¿sí? Ahora, estas preguntas nos estamos haciendo ahora, pero no somos nosotros quienes vamos a contestarlas. Van a ser los niños que hoy día están en nuestros salones de clase. Y por eso tenemos que prepararlos adecuadamente para asegurar que ellos tengan la capacidad de contestar estas preguntas y resolver estos desafíos que ellos mismos van a vivir. Y nosotros en nuestra vejez vamos a estar allá también. Entonces, por eso la importancia de asegurar aseguremos que nuestros niños desarrollen la autonomía, que tengan un propósito de vida y que sepan finalmente contestar estas preguntas. Bueno, estamos en un punto de inflexión, ¿sí? En estas 2% de diferencia que tenemos del DNA con los monos, ¿no? Y por estos 2% tenemos la inteligencia que tenemos como seres humanos. Ahora imagínense cuando tengamos la posibilidad de integrar con la inteligencia artificial, y aunque sea solo 2%, imagínense la cantidad de preguntas que vamos a saber hacer en este momento, ¿sí? Por eso la inteligencia artificial nos va a traer grandes beneficios, ¿sí? Pero tenemos que asegurar que sepamos vivir con ella. Mis conclusiones son 2. La primera es que tenemos 4 escenarios de impacto de la inteligencia artificial. El primero es la actitud de ¿qué hay para mí? Soy yo, es personalizado para mí, es todo yo, ¿sí?
Y esto es un mundo de juegos de poder. Luego, ¿qué hay para nosotros? Un mundo de hiperinnovación. Luego, ¿qué hay para todos? Un mundo de inclusión. Y finalmente, ¿quién da vida a todos? Un mundo de motivación moral y espiritual. Y esto es algo que nosotros, en conferencias así, donde motivamos a las personas que piensen y que pongan atención necesaria a lo que está pasando en el mundo de la tecnología y entendamos cómo usarla dentro de nuestros salones de clase, así lo vamos a resolver y llegar al mundo en que queremos. Bueno, y finalmente, vamos a preguntas y respuestas, primero de nuestra audiencia, luego online. A Erika para dar un mensaje importante, y es que obviamente Erika tiene para ustedes regalos. Entonces es bien importante en este momento dar a conocer que el primer ganador del regalo que tiene Erika Tuani es para el señor que participó en la pregunta, así que le pedamos un fuerte aplauso, por favor, que es el primer ganador de estos giveaway. Y ahora sí, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. En este momento hacemos primero la pregunta presencial. Si alguien tiene, levantamos la mano, por favor. Si no, nos vamos primero con la de nuestra sala virtual. Así que nos vamos con nuestra pregunta de la sala virtual. Buenos días, Erika. Es un honor tenerte aquí en eTech Evolving Education. Nos hacen un comentario. Bienvenida, Erika. Gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Muy interesante lo referido. Y la pregunta es la siguiente. ¿Será posible que en un futuro no muy lejano la inteligencia artificial pueda fabricar algo para tener una memoria a largo plazo que nos apoye en la educación? Absolutamente. Toda la tecnología que se está inventando también va a asegurar que podamos expandir nuestra cognición, nuestra capacidad de usar nuestros cuerpos. Nos va a ayudar en muchas cosas, absolutamente. Sí. Hay muchos videos en YouTube que pueden ver a este respecto. Hay muchos libros, documentales. Les pido por favor que se eduquen en este tema porque es demasiado importante y ustedes son los líderes que están aquí participando en este evento y hay que asegurar que nosotros como líderes tenemos que asegurar que otros sepan de esto también. ¿Sí? Nos vamos con la pregunta presencial. Hola Erika, James Davison de Lean Learning. Como lo pudimos platicar rápidamente al inicio, bueno, antes de la conferencia, yo considero que justamente hay que partir de este tema de cómo funciona la mente y el aprendizaje y después de ahí partir a las plataformas y a desarrollar las cosas y creo que estamos haciéndolo al revés. Hago mi plataforma y ojalá que sirva. Entonces, en ese sentido, ¿consideras que la inteligencia artificial podría, por ejemplo, crear un profesor ideal que enseñe mejor que cualquier otro profesor, como ya es ya es el mejor ajedrecista de la historia y como ya está haciendo ya es el mejor conductor de la historia, ¿podría ser el mejor profesor de la historia una inteligencia artificial? Gracias por la pregunta, muy importante y es lo que discutimos anteriormente. Cuando pensamos en la inteligencia artificial, pensamos que un robot eventualmente va a enseñar a los niños en el colegio. Y personalmente, yo no creo que va a ser así. Yo creo que el docente siempre va a tener un rol muy importante. Un niño jamás va a conectar con una máquina a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de ser humano a ser humano. ¿Sí? Esta conexión viene de ser humano a ser humano. Hay muchos estudios que puse y comenté en el libro, por eso les pido que lo lean, porque van a ver que existen estudios que dicen que un ser humano se conecta con otro ser humano. Un ser humano jamás va a conectar con una máquina. Y hay estudios súper interesantes que pueden ver también en mi blog personal, que por ejemplo estudios les voy a contar rápidamente. Pusieron
en un área cerrada así, un robot, ¿no? Y lo pusieron a hacer caminar dinámicamente, randómicamente, o sea, camina para allá, donde quiera, va el robot. Y de repente ponen unos chicks, unas gallinas chiquitas, ¿no? Recién nacidas, aquí, al lado, y el robot empieza a venir más para este lado de las gallinitas, ¿sí? Y esto, hasta para que veamos el poder de nuestra conexión biológica, ¿no? Esto aún no existe estudios suficientes para que entendamos qué es nuestro subconsciente, cómo influimos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces creo yo, con estos estudios previos que ya existen, que nosotros vamos a ser quienes vamos a atraer y a enseñar a esta inteligencia artificial lo que es, y vamos a ser capaces, desde cuando entendamos el poder de nuestro subconsciente, a dominar lo que pase con la inteligencia artificial. Gracias, James, al cual también le otorgamos este giveaway cortesía de Erika Toani, igual a nuestro participante de nuestra sala virtual. También se le hará llegar hasta su domicilio, se pondrá en contacto con nosotros para decirnos cómo hacerle llegar este libro, también cortesía de Erika. Y creo que teníamos otra pregunta, si tenemos tiempo, de aquel lado, en la esquina, o de este lado, como gusten. Buenos días, Gladys Méndez del Centro de Idiomas Universal. Pues nosotros hemos hablado mucho de los juegos en la educación bilingüe. ¿Tú crees que con el tema aplica y podemos ayudar en algo a nuestros alumnos en este tema? Absolutamente, los niños aprenden jugando. Ahora, hay que asegurar que observemos lo que hablamos, ¿no? De lo que es el app ideal. Desde cuando estos juegos estén desarrollando la autonomía, que se enfoque en el proceso de aprendizaje en vez de que se enfoque en contenidos. Todo esto es muy importante para asegurar que activemos los neurotransmisores necesarios para que los niños aprendan. Muchísimas gracias. También tenemos giveaway. En este caso es un libro de Movistar y un pase doble para Papalote Museo del Niño. También muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta más de este lado. Erika, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Yo he disfrutado mucho de tu conferencia y tengo una pregunta que, bueno, sé que en 10 minutos estarás yéndote para otro país y no quería perderme la oportunidad de preguntarte. La verdad es que esto da mucha emoción por lo que está por venir en los próximos años. También da cierto miedo, pienso que en lo natural, por el miedo al cambio que el ser humano tiene, el miedo a los cambios. ¿Cuál es tu visión con respecto a, pongámosle, 50 años? Cuando muchos seres humanos, voy a decirlo entre comillas, que realmente el término me parece que sería cuando muchos cuerpos o muchos cerebros estén conectados, literalmente conectados a la red mundial, ¿cuál piensas que será el diferenciador que realmente nos permite llamarnos todavía seres humanos? Hola. Es una pregunta interesante porque es muy difícil saber lo que va a pasar en 50 años. Sabemos cómo vamos, ¿no? Cómo vamos es esa integración de lo que es la inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Seguramente, sí, vamos cada vez más a estar en esta interacción. Lo que va a pasar depende de nosotros hoy. Si hacemos nuestra tarea, vamos a asegurar que nuestros estudiantes estén desarrollando las habilidades necesarias para tomar las decisiones que observamos anteriormente en la presentación. Entonces, esta es nuestra tarea. No podemos saber qué va a pasar en 50 años, pero podemos tomar acción hoy para poder resolver estos desafíos que vemos que el futuro nos puede traer. Tenemos una pregunta más de manera virtual. Bueno, definitivamente tenemos acreditados virtuales también muy activos y leo la siguiente pregunta que viene desde Pachuca, México. Gracias ITEC por incluir ponentes tan brillantes todos los días. Erika, me encantó tu ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo creen que afecta la equidad esta dinámica acelerada de transformación de la inteligencia artificial?
Y bueno, tenemos otras preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Sin embargo, pues a nuestros acreditados virtuales, con seguridad se las envío a Erika y les podremos responder más adelante. Absolutamente, absolutamente. Podemos contestar todas las preguntas. Es muy importante que entiendan y que estén al tanto de lo que pasa y que podamos contestar todas las preguntas que tengan. Entonces, Marta, entonces la pregunta es... Bueno, la que acabo de leer. Sí. Ok. ¿Cómo creen que afecta la equidad esta dinámica acelerada de transformación de la inteligencia artificial? La equidad, y este es un tema que hablo todo el tiempo. O sea, hoy día vemos, desde el año pasado vimos una disparidad increíble, ¿no? De los que tienen acceso a tecnología y pueden seguir sus estudios, a los que no tienen acceso a tecnología, a los que van en una escuela rural, y distinto a los que van a una escuela urbana, a los que tienen plata para pagar una escuela privada, a los que tienen que ir a la escuela pública. Hay tanta disparidad, no necesariamente solo relacionada a inteligencia artificial. Pero ahora lo que les invito es que empecemos por algo en que todos los niños ya tienen, que es un cerebro. Y por eso hablamos de inteligencia biológica aquí, no solo de la tecnología. Si empezamos desde el cerebro, independiente del contexto, ¿sí? Independiente de dónde vive este niño, de color de la piel, de qué nacionalidad tiene, independiente de cualquier contexto que viva, vamos a hacer con que este niño desarrolle su potencial. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando la motivación intrínseca necesaria para que este niño sea brillante, para que pueda dejar su huella en este mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué más es el objetivo de educar a nuestros niños, sino de realizar su potencial? Entonces, les invito a empezar por lo que los niños todos ya tienen, un cerebro. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Erika Toani, que es nuestra keynote en este día, en este último día de eTech Evolving Education. Le vamos a hacer la entrega de este reconocimiento porque sin duda es un placer que seas parte de esta edición 2021. Muchas gracias. Y que seas una gran líder dentro de la comunicación, de la educación, que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Así que fuerte el aplauso para ella.